El castigo de las PASO empieza a mostrarnos otra realidad. Así como en las elecciones del 11 de agosto se le mostró la otra cara de la Argentina al presidente Mauricio Macri, que estaba muy alejado, pero muy alejado de las necesidades del pueblo argentino. Después de ese 11 de agosto todo cambió en la Argentina. Y realmente puede aplicarse la palabra que tanto venía coqueteando y que venía utilizando hace 4 años el gobierno nacional, de cambiemos. Empezó a cambiar la cosa. Pero ¿saben qué? No cambia por por la intención de un gobierno. Hasta el momento nadie se dio cuenta de algo esencial. Lo que cambió fue el argentino. El argentino encontró el método de hacer valer realmente su voto y sobre todo su voz. Sobre todo su voz. Muchos te van a analizar la parte económica del país, las políticas, los mercados, que si viene Alberto Fernández, que si el dólar le parece bien a Alberto Fernández a 60, lo que significa también una disminución del salario, el mínimo no imponible, todos van a ir por esos lados. Pero nadie está analizando algo. Y otra vez están desoyendo la voz del pueblo. ¿En qué sentido? Esto lo digo en el sentido amplio de que las PASO no las creaste vos, no las creé yo. Las crearon ellos mismos. Y cuando digo ellos mismos, me refiero a la clase política, porque también en su momento el kirchnerismo, con el aval, quizás, de varios opositores, no de todos, porque siempre fue cuestionado esto de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Si servía, si no servía, si era un gasto para el Estado, y no se le encontraba la vuelta. Pero después del 11 de agosto todo cambió porque el propio Mauricio Macri se volvió más populista que los populistas, y los populistas dejaron de ser populistas. Se transformaron en críticos seriales de las medidas del gobierno de Mauricio Macri. Que si Macri se la gastaba en la bicicleta financiera, si bancaba a sus amiguitos, si le sacaba la retención al campo. Y ahora también empiezan a quejarse si disminuye el IVA, si elimina el IVA. Ahora, no se entiende, porque muchos de los gobernadores que hoy se golpean el pecho no leyeron la plataforma de Alberto Fernández, que también proponía el IVA. La eliminación del IVA es muy llamativo esto. Y yo destaco lo que hizo el gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Pasalacqua, que fue a defender los recursos de los misioneros. Es cierto que cada gobernador tiene que defender los recursos de sus comprovincianos, seguro que sí. Pero hay que hacerlo con una mesura, con tranquilidad y sobre todo con los pasos legales, jurídicos, que deben hacerse en tal caso. Ahora también sería bueno que salga un poco Schiaretti, que salgan otros gobernadores, el de San Luis, el de Santa Fe, que también estuvieron añares con el kirchnerismo reclamándole con los papeles que le devuelvan la guita que le habían descontado del ANSES. Y que una semana antes de irse del poder, Cristina Fernández se lo devolvió. Acá lo que está también en juego, me parece, y me pareció muy sensato el reclamo de Pasalacqua, insisto con eso, está en juego el futuro de los argentinos. Lo de Pasalacqua me pareció interesante porque fue con total cordura al Consejo Federal de Inversiones durante esta semana a pedir lo que le corresponde, ¿no? Lo del pueblo, lo de los misioneros. Porque es verdad, hay una realidad. El gobierno nacional tomó estas medidas porque vos, y no es tu culpa, porque todos en las urnas le dieron la espalda. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que las PASO empiezan a ser un castigo para la clase política. Y eso empieza a dar miedo. Empieza a generar temor en la clase hegemónica, política, y ya empiezan a instalar algo
que a mí no me gustaría que pase. La eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Está claro que antes sí era inservible. Antes sí era inservible, pero ahora nos damos cuenta de que el pueblo resignificó algo que nos habían impuesto a nosotros, que nadie nos consultó mediante un plebiscito, mediante una consulta popular. Nos impusieron, nos cambiaron las reglas del juego. Y ahora que nosotros le damos otra impronta, que el pueblo le da otra impronta, como para marcarle 4 o 5 meses antes de una elección presidencial a un presidente que se equivocó en cuanto al camino, y que por esas pasos del 11 de agosto empieza a poner la guita en el bolsillo de los argentinos donde tenía que estar. Entonces, también tenemos que hacernos cargo de esto, de empezar a pedirle a los políticos que no eliminen las pasos. Al contrario, que reglamenten bien, de última que le digan a los partidos el que no presenta sus candidatos para interna, o como mínimo 2 candidatos distintos, que no participe de las elecciones. Esa podría ser una salida, no eliminar las PASO. Está claro que la plata que se gasta en una elección, hoy la recupera el argentino. ¿Por qué? Porque tiene mayor poder adquisitivo. Con la eliminación del IVA, con el aumento del mínimo no imponible, te la ponen en bolsillo. Entonces, es una forma también de empezar a reclamar a la clase política. Si no es a las urnas, ¿cuándo nos va a recibir un presidente, por ejemplo? Nunca. A vos, a mí, no, quizá no nos reciba nunca. Es la única forma que tenemos de reclamar y de exponer en las urnas lo que uno piensa de un gobierno. Además, una vez de en serio que la moneda cae con la quita del IVA, la moneda cae del lado del pueblo, dejémonos de embromar. Por ejemplo también, ¿no? Que el aumento del 20% del mínimo no imponible, basta. Hay que entender que estamos en la Argentina, también esto es cierto. Y que, entiéndanlo también, que nada de lo que es bueno puede durar para siempre en esta Argentina. Estamos acostumbrados a esto cíclico. Un día te cae la moneda de vez en cuando, cada 20 o 30 años, del lado de la clase trabajadora, y después vuelve todo a su cauce. Al menos por 90 días déjenos disfrutar de este paraíso que empiezan a soñar los trabajadores, que empiezan a pensar de que le va a quedar más plata, de que van a tener un poco como paliar la situación de estos 3 años y pico que llevan de sufrimiento, de esfuerzo. Ya estamos acostumbrados en la Argentina a pagar los platos rotos, a ser el pato de la boda, me decía la abuela, a ser los que hacemos siempre todos los esfuerzos para bancar a todos, a todas, y ahora también se nos suman los todes, a esos también vamos a tener que bancarlos. En fin, las PASO están castigando a todos y nos están enseñando algo muy pero muy novedoso, porque lo que en principio para muchos significaba la simple posibilidad de sortear el 1,5% de los votos, comienza a instalarse en la agenda de los medios, con este tono llamativo que te digo, quieren instalar que las PASO no sirven, que hay que eliminarlas, que es un gasto para el Estado. Y hoy nos damos cuenta de que todas las medidas que tomó Mauricio Macri después del 11 de agosto surtieron efecto para la población. ¿Por qué? Porque reventaron las urnas en contra de Mauricio Macri. Y ahora corrigió el cauce del río. Para eso van a servir las PASO a partir de ahora. Espero que sea una nueva forma de expresarse en la Argentina, que se utilicen las PASO para marcarle 4 o 5 meses antes cómo tiene que dejar, en caso de no ser reelecto un presidente en octubre, cómo tiene que dejar a un país, o las medidas que quiere, o por dónde quiere el país transitar el futuro.
Y esto también lo tiene que oír Alberto Fernández. ¿Qué va a hacer ahora Alberto Fernández después de los 90 días? ¿Va a venir a eliminar, a poner otra vez el IVA? Cuando proponía en su plataforma eliminarlo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a venir a aumentar el dólar? Si en plena campaña dijo que el dólar estaba bien a 60. Ojo con las cosas, Ojo con esto. Porque los políticos bien saben, son esclavos de sus propias palabras. Las elecciones PASO fueron un verdadero castigo para el gobierno de Mauricio Macri, donde los argentinos le mostraron lo alejado que estaba de la realidad y lo confundido que estaba con relación a lo necesario y lo urgente. Y tal vez esto quede y sienta como un precedente en nuestra Argentina. Pero cuando el pueblo le da su propio significado y una forma de utilizar a las PASO, aparece el miedo, aparece el temor y aparecen los fantasmas de la clase política y de una gran parte de los políticos. Porque es a lo único que temen, Es a lo único que temen, a las urnas. Que le vaya mal en las urnas. Allí queda expuesto un partido político, un frente, si le va bien, si le va mal, si está haciendo las cosas bien. Y si las PASO sirvieron para que Macri o cualquiera que venga baje el IVA, aumente el mínimo no imponible, entre otras medidas, pienso que las próximas elecciones PASO van a ser peor. Peor para que esté gobernando. Porque el argentino se dio cuenta. A partir de ahora ya no serán pesos perdidos, o dinero perdido, plata perdida, o guita perdida las PASO, sino que serán un castigo para varios.